Primera lección: ser miembros de una iglesia se está cumpliendo con dos aspectos. El primer aspecto es habiendo reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, eh, necesitamos el Estado, ante la ley, eh, tener entonces una personalidad jurídica, así como desde que nacemos el Estado nos reconoce como personas a través de la inscripción en el registro civil. Las instituciones también tienen que tener una legalidad, y esa legalidad la dan la membresía de las congregaciones en el caso de las iglesias. Por lo tanto, ser miembro, ser miembro de la iglesia eh, está en conformidad con la ley y también con la palabra del Señor. La iglesia la conforman todas las personas que asisten. El consistorio es el gobierno y la representación de la iglesia ante el presbiterio. Las sociedades que hay dentro de la iglesia, la sociedad femenina, la sociedad de jóvenes, los caballeros, los clubes de niños, etcétera. Todas las organizaciones que están dentro son parte de la iglesia. Los miembros conforman la asamblea y tienen la última palabra, porque para eso se hacen las reuniones congregacionales, que tienen que ser a lo menos una en el año. Cuando hay situaciones especiales, este año tuvimos que citar también para informar lo que se hizo en el último presbiterio, a los miembros. Entonces, tenemos que tener claro que la decisión final en todo el gobierno de la iglesia la toma la asamblea. Los adherentes son las personas que no han estado, que han estado en la iglesia, que vienen de vez en cuando o que vienen permanentemente, pero que aún no han sido considerados como miembros porque no han pasado por la información del catecúmeno, lo que estamos haciendo ahora, y no han dado, algunos puede que no hayan dado el paso de recibir al Señor en su corazón, y por lo tanto todavía le falta tiempo para ser parte de la iglesia, en todos los aspectos, o sea, con los deberes y derechos. Esos son los adherentes. Las visitas son las personas que vienen por X motivo. No siempre las visitas se van a quedar. La idea es que nosotros invitemos y traigamos personas para que la iglesia crezca, porque ese es nuestro trabajo. Pero no podemos andar buscando, lo último que podemos hacer es andar buscando o sacando personas de otras congregaciones para que se vengan a estar con nosotros. Eso no está bien, no es lo correcto, porque es el Espíritu del Señor el que debe poner a cada persona en su lugar. Los miembros en plena comunión. ¿Cuáles son los requisitos elementales? Primero, haber aceptado a Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Segundo, tener el conocimiento básico de las doctrinas fundamentales de nuestra fe: Dios, el hombre, la redención, la iglesia, la Biblia, la santidad y el gobierno de la iglesia. Decidir libre e informadamente ser miembro con sus deberes y derechos. Tener testimonio acorde con su fe y contribuir de acuerdo a sus posibilidades y talentos en el desarrollo de la obra del Señor. No siempre, y en lo último, el dinero, contribuir, eso es de acuerdo a sus posibilidades. Las ofrendas y todo lo que está relacionado con el sostenimiento de la iglesia siempre va a ser voluntario. Es un asunto de fe, no es un asunto de obligación. No puede ser eso una obligación, porque no está en las Sagradas Escrituras señalado como una obligación. Sí, está muy íntimamente ligado con la espiritualidad, porque en la medida en que nosotros tenemos más
una consagración mayor, tenemos una espiritualidad más grande, entonces nuestra siembra va a ser siempre mayor en todos los aspectos. Ahora vamos a pasar a las ofrendas y sacrificios. Desde el comienzo de las Escrituras está señalado esto. Lo primero que Dios le exigió a la generación que venía después de los seres creados, Adán y Eva, a Caín y Abel, Dios les pidió una ofrenda. Y esta ofrenda, sabemos nosotros que la de Caín no fue agradable a los ojos de Dios por el orgullo con que él llevó esa ofrenda. Y en segundo lugar, porque no ofreció vida. La ofrenda de Abel fue acepta porque ofreció vida. Y eso está en línea con lo que Dios no iba a ofrecer la ofrenda de él, que es nuestro Señor Jesucristo, para nuestra redención. Después entonces, cuando forma el pueblo de Israel y por medio de Moisés enseña, se le enseña lo que se puede ofrecer delante de Dios, no cualquier cosa. El que era muy pobre y no tenía, podía ofrecer dos avecillas, 2 tórtolas o 2 palominos. Si tenía más recursos, un cabrito, también estaba el macho cabrío, el cordero. Había una ofrenda especial que era la vaca roja, los novillos o novillas, los carneros, los bueyes, los corderos y en términos generales todo animal limpio. Animal limpio era aquel que rumiaba y tenía pezuña partida. Si no tenía pezuña partida, como el camello, el caballo, o el cerdo que tiene pezuña partida pero no rumia, no era considerado un animal limpio en los ritos del Antiguo Testamento. Las ofrendas, los diezmos y las primicias tienen un sentido. La ofrenda protege todo lo que tiene uno. El diezmo multiplica todo lo que uno tiene. Y las primicias santifica lo que viene. La ofrenda no es algo que, y eso debemos tenerlo muy claro para que tenga valor, para que delante de Dios esa ofrenda traiga bendición, no es meter en el momento de la ofrenda, meter la mano al monedero y sacar lo que se encuentra. No, la ofrenda se debe preparar en su hogar y tiene mucho más valor cuando esa ofrenda nos privó de algo para llevarlo, ya, esto lo quería y por A, B o C motivo no estaba en el momento, resultó que no cumplía las expectativas de ustedes, entonces bueno, no compré esto para mí, entonces esto lo voy a ofrendar al Señor. Esa es una ofrenda de verdad. Entonces el importe, lo que iba a valer eso, yo lo dejo aparte y el domingo cuando vengo lo entrego como una ofrenda. Esa es la forma correcta de ofrendar, siempre dedicando antes de eso, ojalá con oración, antes de eso lo que va a traer como ofrenda el día domingo, el primer día de la semana, dice la Biblia, o el día que usted vaya al culto. Ahora, ¿eso qué es lo que va a hacer? Estamos poniendo ante el Señor la protección de todo lo que Dios nos da, de todo lo que tenemos. El diezmo multiplica lo que tenemos. ¿Por qué? El diezmo dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Por eso el diezmo es una ofrenda con promesa. Dios se compromete, dice, probadme, pruébenme ahora. Pruébenme si no, lo que yo digo no es verdad. Y nosotros los que por años hemos tenido esa experiencia,
nos damos cuenta cómo el Señor provee y multiplica con creces mucho más allá de lo que uno siquiera piensa cuando somos fieles en ese tipo de ofrenda. Las primicias, ¿qué significan las primicias? Las primicias significa cuando usted va a entrar a un trabajo, entonces antes de comprar nada, o es su primer trabajo de su vida, usted se para y dice, ya, Señor, antes de usar mi sueldo que yo he recibido, lo primero que voy a hacer es llevar esto a ti. Ahora, todas estas ofrendas le fueron impuestas al pueblo de Israel del siguiente modo. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, de las 12 tribus, una tribu no va a tocar terreno, no va a tener derecho a tener posesión en la tierra prometida. Esa tribu era la tribu de Leví, o los levitas que aparecen en la Biblia. Los levitas entonces, ¿qué tenían? Se les fue entregada 3 ciudades que eran las ciudades de refugio. En cada extremo y en el centro del país, esas ciudades tenían como objetivo de que cuando las personas, por ave o motivo, era perseguida, por ejemplo, la ley antes era ojo por ojo y diente por diente. Supongamos que alguien estaba trabajando, de hecho la Biblia lo dice, estaba cortando leña, cortando árboles en el bosque, y su prójimo estaba cerca y no se dio cuenta, y el hacha saltó o el árbol lo aplastó a la otra persona. Entonces él tenía que ir a refugiarse en la ciudad de refugio para salvar su vida, porque si un familiar del muerto lo encontraba y lo mataba, entonces la sangre era sobre él mismo, no sobre el que lo había muerto. No pasaba eso como un crimen. La justicia estaba en las manos de cada uno en ese momento. Por eso la ley era, si le saca un ojo a uno, esa la persona que sacó el ojo tenía la obligación de también serle quitado su ojo. Diente, si era un diente, de la misma manera. Por eso la ley era ojo por ojo y diente por diente. Esa era la forma en que se hacía justicia. Por lo tanto, entonces, en la razón que existía para que los levitas tuvieran esas ciudades en las cuales ellos no tenían derecho a tener terreno para su subsistencia, las demás tribus entonces debían llevar los diezmos, las ofrendas y las primicias para sostener a esta tribu, la tribu de Leví, que fueron las personas ungidas y seleccionadas para que estuvieran a cargo desde al principio los oficios propios de la religión judaica, como era mover el tabernáculo. Ellos adoraban en un tabernáculo, estar ocupados de las cosas del tabernáculo, y tenían también que ser los encargados de instruir al pueblo en la fe. Ahora, gracias a los levitas tenemos las escrituras, porque ahí estaban los escribas, que era otra casta, los masoretas, que eran los más fieles escritores de las Sagradas Escrituras. Ellos reproducían para que entonces los rollos, los pergaminos, no se perdieran con la destrucción propia de estar leyéndolos cada día. Por eso entonces, desde esos tiempos vienen estos tipos de ofrendas. Y nosotros podemos asirnos de ella, tomar de ella, para poder saber cómo es la mecánica de Dios, porque es totalmente contraria a la del hombre. El hombre dice, guarda para que tengas más, y Dios nos dice, reparte para que tengas más. Entonces tenemos que entender de ese modo lo que significan
con toda la solemnidad, la seriedad y la fe, la ofrenda, el diezmo y las primicias. El que practica eso, el Señor lo bendice. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque siempre se dice en el Nuevo Testamento no están los diezmos. Se equivocan, porque en Mateo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no, el Señor no abrogó ese mandamiento que le fue dado por Moisés para el sustento del pueblo de Israel, del pueblo de los levitas. Entonces no lo abrogó el Señor Jesús, lo reafirmó. Es más, cuando pasa la primera iglesia primitiva y cuando leemos en Hechos 5 y nos damos cuenta cómo la iglesia, los que tenían, se despojaban. Claro, estábamos hablando del año 40. En pocos años más Jerusalén no iba a existir. ¿Y qué sentido tenía entonces tener una propiedad donde ya no iba a existir una ciudad? Porque las casas iban a ser quemadas por los romanos, el templo iba a ser, el mismo Señor había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Por eso el Espíritu Santo puso en el corazón de los creyentes de la primera iglesia que no daban el diezmo, lo daban todo. Vendían una propiedad y la entregaban, la ponían a los pies de los apóstoles, y ese dinero, ese recurso, se transformaba después en el alimento que necesitaban las viudas, que en ese tiempo no había leyes que protegieran los huérfanos, los necesitados, los pobres, de tal manera que entre la membresía de la primera iglesia en Jerusalén no habían necesitado. Y eso es admirable, cómo se logró entender en la primera iglesia con tanta fe. Bueno, la obra del Espíritu Santo fue magnífica y tremenda, y después nosotros mirando hacia atrás, ellos no sabían o tal vez no podían recordar que la ciudad estaba profetizado por el Señor Jesús que iba a ser destruida. Pero eso entonces nos dice, nos reafirma de que es correcta esas tres ofrendas. Generalmente nosotros no ponemos énfasis en esta enseñanza porque entendemos que es algo voluntario y que la persona tiene que tener una fe en que esto es valedero. Pero no cometan el error de ofrendar así, primeramente como lo hacían los hipócritas, que iban y llevaban mucho dinero y lo echaban, se llamaba Garcio Filacio, el lugar donde se ofrendaba, y eso era un conducto de metal y sonaba mucho y lo hacían para ser visto de la gente. Nunca las ofrendas, sea del orden que sea, debe ser de nosotros entregada sin un corazón sincero y nada más, no para alabanza, sino para que el Señor sea glorificado, la obra sea sostenida, y con eso entonces podamos crecer en el testimonio que tenemos y recibir la bendición que Dios nos da, que nos promete dar. ¿Qué otra cosa ofrendamos al Señor? Ofrendamos nuestro dinero, ofrendamos también reconociendo de que es Dios quien nos provee los talentos. Hay parábolas en la Biblia, las parábolas de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30. Vamos a mirar esta parábola y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1,
cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiéndose el Señor le dijo: Malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, la obra del Señor podría ser hecha por los ángeles. Dios podría mandarlo y convertirían fácil y rápidamente a los escogidos. Pero Dios permite que la hagamos los hombres imperfectos, y por ello entonces tenemos que hacerla con los talentos que el Señor nos da. Nadie en la iglesia no tiene nada que hacer. Todos, todos tenemos una razón por la cual el Señor nos ha llamado, y esa es servir. Pareciera que es un detalle muy pequeño hacer esto o hacer lo otro, pero si eso lo hacemos como lo hicieron la hermana Claudia y la hermana Melissa, que vienen de tan lejos para solamente arreglar la sala en la que los niños van a estar, en la que muchas veces los niños no valoran eso porque son chicos, pero el Señor está viendo todo lo que nosotros hacemos, y dice la palabra del Señor que ni un vaso de agua que demos en su nombre quedará sin su recompensa. Y el apóstol Pedro nos dice: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Esa es la razón de ser por la cual el Señor les ha llamado, para que sean sus hijas, para que sean buenas administradoras de los dones y talentos que el Señor les ha dado. Y esto, la iglesia, no solo el trabajo de la iglesia está en la iglesia, parte en el hogar, en la familia, parte en su diario vivir, en su quehacer. La iglesia nunca va a crecer si no hay personas que estén orando fervientemente, porque la gracia del Señor, el Espíritu Santo, obre en el corazón de los perdidos y sean traídos por el testimonio, por la predicación,
por un tratado o por el ejemplo que ustedes dan con sus vecinos, con sus cercanos, sus familiares. Eso es lo que convence. El testimonio es la mejor predicación que se puede dar. Eh, eh, Hay un refrán que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dicen tus palabras. Siempre nuestras acciones van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Los hermanos de Tesalónica fueron un ejemplo. No era la colonia más rica, más abundante en recursos, pero fueron los que entendieron mejor esto del dar y también de tener un buen testimonio delante de los que nos rodean. Por lo tanto, debemos cuidar como miembros de la Iglesia de Cristo, la Iglesia invisible que la forman todos los creyentes a través de la historia, que han aceptado al Señor en su corazón y que han sido fieles al Señor en el lugar donde Él los ha puesto. Entonces ese ejército de hijos de Dios que en el día de la resurrección se levantarán para recibir el premio de sus talentos con los que sirvieron al Señor, también que nosotros tengamos parte en eso. Si no conocemos los dones que Dios nos ha dado, tenemos que pedirle al Señor que nos indique y estar dispuesto a poner ese don en el altar del Señor. No solo cantar, no solo orar, sino hay el don. Mire, ustedes hablaban lo que significó María Ángel, la hermana Nora, lo que significó llegar a una iglesia en donde son bien recibidos. Cada vez que llegue hay una persona nueva que viene, debemos rodearla con el amor de Cristo. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra fortaleza en el Señor, que de nosotros se diga, esta iglesia es una iglesia que acoge con amor, que no está mirando cómo viene vestida la persona, qué título tiene, porque todas esas cosas quedan fuera de la iglesia. En la puerta de afuera quedan los títulos y adentro somos nada más que hijos de Dios. Y lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos para administrar. Por lo tanto, nunca debemos sentirnos dueños de nada. Debemos sentirnos responsables de ser buenos administradores de la gracia del Señor. Bien, el número 6, 24 al 26 está esta poderosa bendición sacerdotal que el Señor le indicó a Aarón. Léanla ustedes en su hogar. Y con esta entonces yo despido la clase que hemos tenido en estas 10 lecciones. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición que la dio directamente Dios, que les alcance a cada una de ustedes y a los que más tarde
van a estudiar para presentarse delante de la iglesia como testigos de que el Señor ha obrado en su vida la salvación primeramente y que son parte del cuerpo de Cristo en esta tierra, y como miembros de la iglesia son parte de un grupo, de una manada pequeña que tiene como propósito ser testigo del Señor en este lugar, y que el Señor nos haga reproducirnos y ojalá podamos tener en Villarrica una iglesia con los hermanos que vienen de allá, y que la obra aquí el Señor la siga multiplicando. Así que, hermanas, estoy muy contento de haber estado con ustedes, instruyéndoles en las cosas del Señor y pidiéndole al Señor que las haga muy útil en la obra del Señor.